vamos a comenzar con una sesión más de Mentor VIP. Recordemos que este es el espacio en donde nos convertimos en personas mucho más valiosas cada día. Actualmente en estas sesiones estamos trabajando cómo rediseñar nuestra vida y antes de eso estamos viendo pues ciertos elementos para llegar a ese rediseño. Entonces, tanto hoy como en las próximas semanas vamos a estar viendo ese tema. Y para eso, pues invitamos a nuestro gran amigo Miguel Alberto Briceño. Él es un gran líder en Red Nacional, es embajador de transformación empresarial y también es facilitador del coaching avanzado. Y hoy él nos va a dar esta sesión. Es una gran sesión, dado que tiene una gran historia que contarnos, que compartirnos, eh, pues muy inspiradora, cómo él se ha rediseñado en estos años. Y pues saquemos libretas, plumas y pongamos mucha atención, prendamos nuestras cámaras y adelante. Los dejo con nuestro amigo Miguel Alberto Briceño. Muchas gracias, pues por permitirme este espacio, comenzar con esto. Ya, obviamente, como ahorita lo mencionó Toño, pues esta sesión y las siguientes sesiones pues van a estar enfocada a que puedas rediseñar tu vida y pues yo quiero compartir, bueno, lo que me, me invitó Toño para que compartiera un poco de mi historia y también un poco de cómo fue esa transición que hice, ¿no? Para rediseñar mi vida. Y pues bueno, agradezco mucho que estén aquí conectados. Pues de igual forma como siempre recomendamos que tengas tu libreta a la mano para apuntar cualquier cosa que puedas aprovechar y aplicar a tu vida, ¿no? Entonces, pues como lo mencionó Toño, hace varios años yo tuve una transición de vida donde tuve que verme en el punto de rediseñar mi vida, ¿no? Creo que cada quien tenemos historias que contarnos, historias que pueden inspirar a otras personas y ese es el propósito de esta sesión. Quiero compartirte esta historia que atravesé y cómo fue, pues al final del cabo, ese rediseño, esa evolución que empecé a tener con pequeños ajustes de creencias, con pequeños ajustes de cómo estas historias, que a pesar de que a veces son dolorosas, las podemos ocupar para nuestro desarrollo personal. Entonces, am, principalmente hace como 10 años yo comencé con este proceso de desarrollo personal. Hace 10 años creo que todo comenzó con un libro que justamente leí que vino a mis manos, que cambió la perspectiva de cómo le daba sentido a mi vida. Este libro se llama El hombre en busca de sentido y es del autor de Viktor Frank. No sé si de aquí alguien conozca este título, pero yo leí ese libro cuando estaba saliendo de la preparatoria. De hecho, me invitó la profesora a que lo leyera como puntos extras para que pues pasara la materia. Entonces recuerdo que pues bueno, dije, bueno, pues lo voy a leer para los puntos extras. También me dijo, ve al Museo de Tolerancia y Memoria. No sé quién de aquí ha ido a ese museo, se lo recomiendo también, porque ese museo empezó a cambiar la perspectiva de varias cosas dentro de mi vida. Tanto esa experiencia, empezar a salir como de, ok, yo estoy pasando, pues sí, en aquel momento pues tenía problemas seguramente en cuestión a las relaciones personales que tenía, mis primeras experiencias con ciertas, pues relaciones que empecé a tener ahí en preparatoria y también la parte de las calificaciones, o sea, problemas de preparatoria, de joven, pasando por esa etapa de adolescente.
Y cuando leí ese libro, hablaba de este autor, de cómo él atravesó toda su vida, o bueno, pasó su vida investigando acerca de esta nueva forma de psicoterapia. Él es de carrera psicólogo y empezó a desarrollar su propio método de psicología, que le llamó logoterapia. Y él vivió esa transición de la Segunda Guerra Mundial, él viviendo en países europeos, siendo judío. Entonces, pues más o menos ya te podrás imaginar las cosas que él tuvo que atravesar y su familia. Entonces, él, cuando pasa por todo eso, toma una decisión de quedarse por su familia. Y obviamente pues fue todo ese periodo de estar en los campos de concentración y vivir muchas cosas que plasma en el libro, pero no contando desde una perspectiva, vamos a llamarla pues como lo hemos visto en las películas, ¿no? Contando los horrores, contando todas las crueldades que hubo en la Segunda Guerra Mundial con los campos de concentración, sino él empezó con su filosofía, con su logoterapia que él empezó a aplicar, se la aplicó a él mismo y parte de un principio muy sencillo, que él se empezó a hacer la pregunta: ¿por qué los prisioneros que vivían estos horrores, por qué había algunos que morían simplemente o sea, por qué perdían la vida algunos y por qué otros sobrevivían? ¿Por qué había algunos? ¿Cuál era la diferencia entre los que sobrevivieron, y fue su caso, y personas que pues simplemente no salieron de ahí, ¿no? Porque mucho de los que sobrevivieron fue por estar en la lucha, estar ahí en, en aferrándose a algo más allá de lo externo, de lo interno. Entonces, esta principal filosofía se basa en darle significado a tu propia vida, darle un significado a que tú tienes este propósito o esta misión de crear o transformar algo diferente a lo que tú estás viviendo, ¿no? Que este significado, que este sufrimiento o este dolor, estas experiencias que estás pasando tiene un significado. Entonces, te platico todo esto, o simplemente esta como, digamos, introducción de este libro del hombre en busca de sentido, porque para mí, cuando yo viví a los 3 años después de que leí ese libro, am, parte de lo que viví fue, yo estaba saliendo de la preparatoria, entraba a la universidad, y con mi papá tuve ciertas experiencias, ¿no? Ciertas experiencias que en aquel momento eh, él, él queriendo crear también una nueva vida, transformándose. O sea, yo recuerdo muy bien que cuando él estaba pasando por esa transición de rediseñar su vida, comenzando a rediseñar su vida, me invitó a que yo también pasara por ese rediseño, ¿no? De hecho, en alguno de esos primeros cursos que empecé a tomar, conocí a Toño, y ahí fue como pues creamos esta conexión, ¿no? Mi papá fue el que conocía más profundamente a Toño. Yo estaba joven, pero me lo presentó, y recuerdo muy bien que en ese momento yo aspiraba a que en algún momento pudiera rediseñar mi vida, crear liderazgo, crear éxito, crear un significado profundo en la vida. Y, y empecé a hacer esos como primeros experimentos en rediseñar mi vida. Empecé a cambiar ciertas creencias limitantes que tenían. Con estos cursos y con ese libro, ahora sí te puedo contar que cuando yo estaba con mi papá, viviendo esa transformación, uno de los primeros resultados fue unas vacaciones espectaculares en un empezamos a transformar nuestra vida. Él empezó también a generar diferentes ingresos, y la primera vacación que nos dimos fue a Acapulco Diamante, en estos hoteles lujosos. Y recuerdo muy bien que en ese momento yo estaba pasando pues también por un bache emocional un poco complicado, por una relación que tuve rota, y en ese momento estaba como viendo que era posible lograr esos resultados.
y que mi papá me estaba llevando a ese lugar, que él estaba siendo testigo ya de estos resultados maravillosos. Y cuando yo empecé, o sea, quiero que te imagines que entrando a ese hotel era como entrar a otro mundo totalmente diferente. Había edificios con estructuras mayas o aztecas y era entrar como algo que nunca antes había vivido. Había visitado Acapulco otras veces, pero en ese momento Acapulco fue una experiencia totalmente distinta, ¿no? Como si hubiera sido, pues, ¿de qué me estaba perdiendo, ¿no? Con diferentes, pues, unas albercas gigantescas, con servicio, obviamente, de lujo y más allá de todos los lujos que pudimos vivir en ese hotel, fue el estar con mi papá y el crear una nueva relación con él. Una relación que a lo mejor antes no existía, una relación de vulnerabilidad, donde él me empezaba a contar también cosas que él había vivido y empezar a fortalecer. Recuerdo muy bien que cuando estuvimos viviendo esa experiencia, poder recordar abrazos y poder recordar conexión profunda de amor con él que antes no había vivido con él o con mi mamá. Habíamos tenido pues ciertos problemas, habíamos atravesado pues la familia, un divorcio, entonces muchas de esas emociones me las guardé, él se las guardó y también mi mamá se las guardó. Entonces crear una nueva conexión de mayor significado en ese momento frente a una playa espectacular con amaneceres, porque él me despertaba temprano, ¿no? A pesar de que yo estaba viviendo pues esa depresión, dije, aquí voy a liberar todo eso, ¿no? Va a ser un nuevo comienzo de mi vida y aquellas promesas que a lo mejor le hice a mi papá, que a lo mejor las rompí, este va a ser un nuevo comienzo, ¿no? Entonces, recordar esos momentos, porque en ese momento yo te platico todo esto toda esa, mm, ¿cómo llamarla? Esa experiencia maravillosa que estaba viviendo, esa historia que me estaba contando a mí mismo de este nuevo comienzo extremadamente maravilloso. En segundos cambió completamente. Mi papá, dentro del mar sucede un accidente, él pierde la vida y en ese momento, pues también pierde la vida en mis brazos. O sea, no fue solamente una experiencia de perderlo, sino pues todo lo que conllevaba esa experiencia de yo también estar en peligro de muerte. Y, y eso fue un impacto en mi vida que completamente, pues digamos, fue un shock de los más dolorosos que he pasado en mi vida. Hasta en ese momento yo no había vivido una experiencia tan fuerte, había tenido otras cosas, pero en ese momento yo lo que te quiero compartir es cómo de esa experiencia que podría ser bastante traumática, incluso recuerdo que muchas veces cuando yo se le empezaba a platicar, antes de haber vivido otros entrenamientos, se le empezaba a platicar a ciertos familiares de confianza o a ciertos amigos que se los empecé a contar, o simplemente estar con ellos y ellos me platicaban cuál había sido, o sea, que yo nada más les dijera, no, pues es que mi papá falleció en el mar. Muchos me decían como de ánimo, o no sé cuál era el objetivo, pero me decían, yo si hubiera vivido lo que tú viviste, yo me hubiera matado, o sea, yo no hubiera podido con todo el dolor y con todo el sufrimiento, ¿no? Y yo así de, pues, ok, no, pues gracias, ¿no? Por esa, o sea, a lo mejor lo compartían desde que, pues tú eres muy fuerte, ¿no? Por toda la determinación, la convicción de salir adelante, ¿no? Y no te lo niego, durante muchos años estuve sumido durante una depresión bastante profunda y con una fuerte carga de culpa, inclusive pues ya con pensamientos también pues oscuros de quererme quitar la vida. Pero recuerdo muy bien que cada vez que venían esos momentos oscuros en mi mente, venía este libro, salía este libro o recordaba este libro esas palabras incluso de este libro que comentaba de cómo un atardecer, y aunque todas las circunstancias puedan ser desfavorables, aunque pudieras estar viviendo en un sufrimiento profundo, un atardecer lo puedes apreciar con cierta belleza.
Y esa belleza de ese atardecer, de esas palabras, de estar experimentando, conectar con que el dolor y el sufrimiento que estás viviendo o estás atravesando en tu vida tiene un significado y puede tener un gran significado profundo si así tú lo decides cambiar o así tú lo decides cambiar de perspectiva o rediseñar.